Hola, ¿cómo están? Continuamos en el Foro Iberoamericano de Desarrollo Organizacional 2024. Quiero dar la más cordial bienvenida a este panel de expertos que tendré el honor de moderar. Yo soy Francia Vilés, soy pedagoga, soy consultora en desarrollo organizacional y también soy miembro del Consejo Directivo de Prodeso, la Asociación Mexicana de Profesionales en Desarrollo Organizacional. Y bueno, estamos en el día uno de este foro y tengo a dos grandes personalidades conmigo que van a compartir puntos de vista y experiencias con el tema impacto geopolítico y productividad organizacional. Les quiero presentar a Mariela Don y también a Manuel Egea. Muy bien, pues Mariela Don es de Panamá. Ella cuenta con una maestría en gerencia estratégica, también es consultora internacional en desarrollo organizacional y es fundadora de Transformando 180 grados. Bienvenida, Mariela. Hola, buenos días. Gracias por la participación y la invitación. Gracias a ti. Muy bienvenida seas. Y también está con nosotros Manuel Egea. Manuel Egea es de España, es economista, es licenciado en Ciencias Empresariales y Administración de Empresas. También cuenta con una experiencia en gestión internacional en países como Japón, China, Estados Unidos y la Unión Europea. Y Manuel Egea es presidente honorífico de APDO, la Asociación de Profesionales en DO de España. Bienvenido, Manuel Egea. Bien Es un hallados, placer es un para mí placer para estar mí aquí con todos estar aquí vosotros, con todos vosotros. Muchísimas Aunque gracias. el Atlántico insiste en separarnos, no lo consigue nunca. Eso, tal cual así. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, les quiero comentar a todos ustedes que en este panel vamos a abordar cómo los eventos y las dinámicas geopolíticas actuales impactan a las empresas. También analizaremos estrategias para navegar en un entorno empresarial marcado justamente por la geopolítica actual. Y bien, pues sin más preámbulo, eh, me gustaría que nuestros expertos nos comenten sobre a qué se refiere el concepto de impacto geopolítico en las organizaciones. Vamos a comenzar con mi estimado Manuel Egea. Manuel, ¿a qué se refiere este concepto? Bien, el concepto de geopolítica, el concepto del cual deriva finalmente también el de geoestrategia, en realidad no es nuevo. En realidad este concepto lo utilizó por primera vez un profesor europeo que se llamaba Rudolf Kellen y lo puso por primera vez sobre la mesa en 1899. Con eso quiere decir que no estamos, fue la primera persona, el primer investigador que relacionó lo que es el criterio geográfico, es decir, los países como tales en su dimensión geográfica, los acuerdos entre estos países y las derivadas geoeconómicas, geosociales, geotecnológicas, etcétera, que finalmente se derivaban de este concepto. Es decir, de alguna manera fue la primera persona que intentó establecer correlaciones entre una cosa y la otra. De hecho, cuando hablamos del término de geopolítica, estamos hablando de cómo los eventos, cómo las situaciones, cómo los conflictos, en este caso en que vivimos en estos momentos
momentos serios de conflicto, cómo todos estos conflictos de alguna manera derivan en consecuencias concretas para las organizaciones. Cómo algo que se produce en un cierto rincón del mundo, por poner un ejemplo, en estos días se ha producido un ataque de chiitas a barcos en el canal de Suez. Bien, pues esto obliga a las compañías navieras a dar la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza. Claro, esto implica incrementos de costes terribles, del doble o del triple, a los cuales hay que incorporar el coste de oportunidad. Ya de más difícil cálculo. Pues esto, que en principio parece un conflicto de unos terroristas en un rincón del mundo, pues claro, acaba afectando a miles y miles de pequeñas y no tan pequeñas empresas, tanto en Iberoamérica como en Europa, que a lo mejor como consecuencia de esto tienen que variar su política de stocks, por ejemplo, o tienen que modificar sus políticas de contratación de personal, porque lo cual incidirá en el paro, en las cotizaciones a la seguridad social, etcétera. O tienen que a lo mejor que endeudarse, lo cual incidirá en su apalancamiento financiero. Es decir, vemos cómo algo que en principio no tendría nada que ver con las empresas en cuestión, en cambio, acaba siendo un factor que obliga a tomar decisiones importantes. Es decir, esta interacción entre las causas y los efectos se definen bien a través del estudio de la geoestrategia, de la geoeconomía y, sobre todo, de la geopolítica, porque lamentablemente la política, y digo lamentablemente y lo subrayo, lamentablemente la política tiene mucho que ver con toda esta situación de conflicto, tiene mucho que ver con todas estas derivadas que finalmente afectan al mundo de las organizaciones y de manera más concreta a las empresas. Así es. Perfecto. Gracias, estimado Manuel Egea. Entonces vemos que este impacto pues afecta muchísimas cosas. En este sentido, Mariela Don, ¿te gustaría añadir algo más sobre este concepto? Sí, por supuesto. Tal cual como dice Manuel, es algo interesante porque no va separado de ninguna manera una cosa con la otra. Al contrario, van íntimamente relacionadas. Sobre todo porque entre países se hacen ciertos acuerdos, ¿verdad? De relaciones puntuales, económicas, laborales, de distintas índoles. Y cada vez que se hacen estos acuerdos, sea cual sea, indistintamente de su origen o de dónde proviene o cuáles son las razones que promueven esa alianza estratégica de mercado, comercial, de lo que sea, indistintamente juega un papel muy importante. Y a veces eh, no vemos los grandes impactos que esto puede traer a las organizaciones en todos los sentidos de las palabras. A nivel del recurso, a nivel de inversiones, a nivel de toma de decisiones estratégicas, a través de planteamientos que se hacen o que se miran a corto, mediano y largo plazo, y a veces el no tener esa claridad geopolítica o esa relación clara no permite medir los efectos que se pudieran dar en algún momento, ¿verdad? Dados los distintos cambios que están sucediendo en el entorno. Entonces, no solamente se ve perjudicada la relación comercial entre los países, sino también desencadena una serie de impactos, inclusive en el talento humano, que es, digamos, que mi fortaleza, cómo ese recurso humano se ve involucrado en todas esas estrategias, en todos esos cambios, y que muchas veces esperamos que las organizaciones estén preparadas para asumir esos retos, y nos damos cuenta con los resultados que observamos que no precisamente lo están del todo, ¿verdad? Sí, cuentan, claro que sí, con ciertos expertos que pueden aportar sus conocimientos y sus experiencias. Sin embargo, no solamente las organizaciones se mueven con los expertos, también hay una plataforma de talento humano que son parte de que esas cosas sucedan. Y si las empresas
nada más ven el marco geopolítico, pero no empiezan a ver también desde adentro cómo preparan a su gente para afrontar esos retos. Entonces tenemos una situación un poco difícil. No es que sea imposible, ojo, no es imposible, pero sí necesitamos ver en ese marco geopolítico todos los frentes a los que, que se nos presentan y cómo los vamos a ir atendiendo, porque no es que se va a dar de una manera, digamos, superficial. Llega a tocar muchas bases y bases profundas que si nosotros no nos preparamos contundentemente a ver todos esos frentes, entonces los resultados podrían ser impactantes en los resultados finales de las organizaciones. Entonces yo sí creo que este manejo geopolítico sí juega un papel supremamente importante y yo personalmente lo analizo desde las negociaciones que se implementan de raíz. Empezar una negociación geopolítica con países vecinos o estratégicos es importante analizarlo desde los distintas perspectivas y muchas veces la negociación se centra en la parte superficial, pero no aterriza a veces en esa profundidad que se necesita y sobre todo visualizando una negociación estratégica entre países a corto, mediano y largo plazo, haciendo mediciones de avances que realmente aseguren que realmente vamos por buen camino para minimizar a futuros riesgos, ¿verdad? Entonces, yo sí pienso que, claro que es importante todo este tema geopolítico, pero también necesitamos adentrarnos en ese mundo muy conscientemente de lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer, con quién lo vamos a hacer, porque todo eso es parte de que esa negociación dé sus frutos. Claro que sí, estimada Mariela. Y justamente ahora que tocas este tema de las organizaciones, ¿cómo tendríamos que habilitarlas y capacitarlas para que enfrenten estos cambios geopolíticos, bueno, que estamos viviendo actualmente? Mira, yo te voy a decir que yo lo veo desde el macro al micro y te lo explico de la siguiente forma. Hay una cosa que se llama branding. Las empresas tienen su branding, su marca. Y hoy por hoy yo te podría decir que esa marca, cuando está en el mercado, propone ciertas soluciones en un mercado cambiante. Pero es importante darnos cuenta que cuando hablamos de riesgos y oportunidades que nos da ese marco geopolítico, analizándolo desde la parte ampliada, alta, entiéndase, las altas, digamos, autoridades de las empresas, entender ese concepto necesitaría llevarnos al análisis, a veces hasta complejo, de cómo poder ver qué oportunidades me genera esas alianzas estratégicas geopolíticas como empresa, no solamente en el ámbito comercial, sino también en ese aporte que dejan las empresas en sus naciones, en sus países, en el mercado. Yo te podría decir que si vemos oportunidades, muchas, pero esas oportunidades necesitan ser bien manejadas. ¿Y qué significa bien manejadas? Cuidar la estructura, los valores, los principios, porque por un manejo estratégico mal diseñado, te llevas en banda todo. Te llevas en banda los años que tiene la empresa, la reputación que tiene la empresa, los colaboradores que tiene la empresa, las inversiones que hacen las empresas. Entonces, el tomarse en serio este manejo geopolítico desde la conciencia de la responsabilidad, no solamente empresarial, sino también social, es fundamental. Claro, claro que esas oportunidades son visibles y latentes si son bien manejadas, porque de lo contrario se convierte en un riesgo. Y
Y el riesgo mayor, yo te diría, porque a veces hablamos de la productividad, ¿cómo hacemos que a pesar del manejo geopolítico de las organizaciones, esto rinda en productividad? Pero adivina qué, la productividad se va a dar desde que las estrategias estén bien planteadas, desde que los procedimientos se estén ejecutando, desde que el equipo de trabajo esté atendiendo y flexibilizándose y adaptándose a los distintos entornos y cambios, que si todo eso no va de la mano, ¿cómo podemos garantizar o minimizar esos riesgos? Entonces, yo te diría que las empresas pueden tener sus estrategias, es válido y está bien, pero quienes hacen que esas estrategias se ejecuten es el talento humano. Y el talento humano, si no está capacitado y preparado mentalmente, ¿verdad? Inteligencia emocional, liderazgo, toma de decisiones, manejo de situaciones difíciles. Si tú no le das esas herramientas a los equipos, ¿cómo podemos hacer que las empresas salgan a flote a pesar de la crisis, a pesar de las circunstancias, a pesar de los retos que se presentan? Entonces, sí, es un todo. Hay oportunidades, hay riesgos, pero sí, nos enfocamos en poder darle solución y las herramientas necesarias a los equipos de trabajo, podemos convertir esos riesgos, más que en riesgos, en oportunidades. De acuerdo, Mariela Don. Muchísimas gracias por comentarnos esto sobre cómo habilitamos y capacitamos a las organizaciones. Y justamente en ese sentido, me gustaría comentar con Manuel eh, cuál sería una manera práctica de habilitar a los colaboradores para que respondan bien a estos cambios y nos den buenos resultados. Bien, vamos a ver, este es un tema evidentemente de liderazgo, pero en el contexto actual, yo diría que una de las cosas que hemos de tener más en cuenta y que de hecho afecta directamente a la pregunta que me acabas de hacer, es que hemos de tener en cuenta que en estos momentos y la jugada geoestratégica que se está de alguna manera visualizando más, en la que vemos cómo China y Rusia, pues por ejemplo, cada vez están más unidas entre sí. Y esto de alguna manera nos obliga a ser prudentes y a tener muy en cuenta que cosas como el hecho de que China haya en los últimos años tomado posiciones muy importantes en África, sitio del cual dependen un gran número de materias primas, tenemos que ir con mucho cuidado porque de alguna manera en este juego geoestratégico que se llevan, en el cual China da recursos económicos a Rusia y a la vez se beneficia de precios bajos en la compra de combustible, de alguna manera está alterando las lógicas del mercado libre, las lógicas del mercado, de alguna manera, de la economía de mercado. Hay que tener en cuenta que China, hemos estudiado, que tarda muchas veces menos de un año desde el momento que ponen, desde el momento que tiene una idea, que tiene un proyecto, hasta que se transforma en una realidad empresarial, sea industrial o no. En cambio, por ejemplo, la Unión Europea, en nuestro mundo, normalmente se tardan de 3 a 4 años entre el momento en que una idea surge y decidimos ponerla en práctica hasta que en realidad se transforma ya en una realidad industrial, comercial, empresarial, etcétera. Claro, esto tiene que cambiar. Esto tiene que cambiar porque tenemos que mejorar los ritmos y aquí es donde tenemos que educar muy bien a nuestro personal. Es decir, ya no basta como decíamos durante muchos años, que los directivos y los buenos empleados tienen que ser capaces de adaptarse a los cambios. No basta con eso. Ahora tienen que ser capaces de anticiparse a los cambios. Y esta anticipación a los cambios, nos obliga a mejorar los ritmos. Porque si tardamos 3, 4 años en poner en marcha un proyecto, seguro que un competidor en cualquier rincón de China lo está haciendo ya con más rapidez. Y a lo mejor resulta que técnicamente lo está haciendo igual de bien o mejor, porque de alguna manera, en este complicado, de alguna manera, espacio vectorial en el que se ha transformado nuestro escenario, el vector de la tecnología está adquiriendo cada vez
mayor dimensión, mayor importancia. Y en este vector, China está adquiriendo una notoriedad que era impensable hace solo 20 años o hace solo 10 Ujú. años, quizás, ¿no? Por lo tanto, si no queremos acabar dependiendo de una tecnología extranjera que nos someterá a ella, tenemos que espabilarnos. El mundo occidental se ha de espabilar. Iberoamérica, por ejemplo, desde mi punto de vista, tiene una oportunidad enorme, Iberoamérica, de formar parte del ecosistema industrial, energético y tecnológico de Europa. Y fijaros bien que digo formar parte, que no es lo mismo Sí, que depender de. Si no forma parte de este ecosistema, acabará dependiendo de otro, que puede ser el de Estados Unidos o puede ser el de China. Entonces, aquí hemos de despertar, pero de una manera muy seria, porque Iberoamérica tiene un potencial extraordinario. Quizás es la región del mundo, junto con África, con más potencial, por razones diferentes, evidentemente, y por razones culturales diferentes. Pero Iberoamérica tiene una gran potencialidad que debe de alguna manera de desarrollar. Y por lo tanto, insisto en que hay una oportunidad muy grande de formar parte de este ecosistema industrial, energético, social, económico, cultural, etcétera, porque culturalmente ya estamos muy unidos, con el ecosistema europeo. Y todo esto implica una serie de cambios culturales que afectan al personal, que es lo que tú te referías, que efectivamente tienen que modificar sus hábitos. así es. La respuesta cultural de las organizaciones tiene necesariamente que adaptarse a esta realidad de este entorno al que me he referido antes, de este espacio vectorial tan complejo en el que cada uno de los vectores debe ser analizado en profundidad, tenido en cuenta en profundidad y aplicarse sin complejo. No tenemos tiempo para la vacilación, no hay tiempo para demasiadas dudas. Hay que ser efectivos y sin miedo al error, que a fin de cuentas, muchas veces el error es la mejor manera de crear la arquitectura de una buena estrategia. Sin duda, estimado Manuel Egea, me han sorprendido muchísimo los datos que nos diste de 1 año contra 4 años. La verdad me sorprendieron mucho. Pero justo en este sentido, y me quedo contigo, si tuviéramos que poner en una balanza, desde tu perfil como economista, ¿qué oportunidades y riesgos podemos ver para las empresas de acuerdo a estos cambios geopolíticos? Bueno, de alguna manera lo hemos comentado, las oportunidades, si de alguna manera, si lo hacemos bien, las oportunidades de conseguir un cierto liderazgo, tanto tecnológico como económico, y político no me atrevo a decirlo porque soy muy escéptico en cuanto a la evolución política del mundo en general, del mundo en general. Estamos viviendo una crisis. Antes hablabas de talento. Claro, cuando nos referimos al talento de las organizaciones, podemos hablar de talento tanto como quieras, ¿no? Pero si nos referimos al talento político, la verdad es que acabamos pronto la conversación, porque es de una escasez insultante, ¿no? Entonces, bien, pues hay que, de alguna manera, introducir a través del liderazgo imprescindible en el siglo XXI y sobre todo ya en esta prácticamente tercera década que nos vamos a introducir del siglo XXI, introducir a través del liderazgo los cambios culturales que necesitan las organizaciones, la formación que hemos de dar al personal, establecer no ya liderazgos únicos, poco menos de heroicidad, sino liderazgos corporativos, sacar de todos y cada uno de nuestros empleados ese pequeño líder que todo el mundo tiene dentro, transformar las organizaciones en eficientes, porque uno de los títulos de esta mesa es precisamente cómo se consigue la productividad organizacional. Bien, pues la productividad organizacional está vinculado directamente al concepto de eficiencia. En la manera en que seamos capaces de hacer las organizaciones eficientes, insisto en lo de eficientes, no eficaces, porque eficaces ya más o menos lo son la mayoría, pero no basta.
tienen que ser eficientes. Y a través de la eficiencia, pues claro, conseguiremos establecer buenos ratios de productividad organizacional, buenos ratios de todo. Y ratios también de valores en la empresa, a los que antes ha aludido Mariela y con la que estoy totalmente de acuerdo con ella. No debemos de olvidar que el factor más importante de las organizaciones son las personas. Cualquier estrategia que ignore esta realidad está condenada al fracaso, pero es que además es que merece el fracaso. Para finalizar este panel de expertos, me gustaría que por favor nos dejaran un consejo práctico para las personas que están siguiendo el foro sobre cómo afrontar el impacto geopolítico y aumentar la productividad organizacional. Vamos a comenzar con mi estimado Manuel Egea. Un consejo práctico que nos pudieras dejar, por favor. Adelante, estimado Manuel. Está tu micrófono, por favor. Bien, un consejo práctico. Hemos de pensar que la geopolítica, nosotros no somos simples espectadores que hemos de ver pasar los acontecimientos como si fuera un festival, no. Nosotros también somos actores de esta geopolítica. Por lo tanto, yo recomiendo que seamos más activos. Iberoamérica, por ejemplo, tiene tratados con la Unión Europea que no están dando a día de hoy los rendimientos que de alguna manera estaban previstos en su proyecto inicial. Empezando por el Mercosur. Me consta que este año 2024 va a haber varias reuniones de Mercosur. Bien, esto hay que activarlo. No se trata de reunirnos y charlar un ratito. Hay que tomar medidas y hay que ponerlas en práctica. Y hay que de alguna manera establecer criterios, conceptos, estrategias, etcétera. Los acuerdos que hay entre la Unión Europea y Chile, los acuerdos de libre comercio, por ejemplo, que también hay entre la Unión Europea y Perú y otros, todo esto ya de alguna manera se ha hecho mucho trabajo, está ya sobre la mesa, pero no está dando todavía los resultados que ha de dar y los ha de dar. Mi consejo es que todo esto se intensifique, que nos transformemos todos en actores activos de esta obra, de este teatro, de este escenario, no solo de espectadores, sino de actores, y si podemos y si lo sabemos hacer, seremos actores principales, actores de reparto. Este es mi consejo. Muchas gracias, estimado Manuel. Muchísimas gracias. Y vamos con Mariela Don, por favor. Adelante con tu consejo práctico, Mariela Don. Mi consejo práctico y tomando en cuenta lo que dice Manuel, para ser esos actores necesitamos, uno, empoderarnos de nuestro conocimiento, abrir la mente, desaprender y aprender. ¿Y cuántas veces lo vamos a hacer? Las veces que sean necesarias, porque el mundo es cambiante y lo que me funcionó ayer probablemente no me funciona hoy. Entonces necesito desaprender y aprender y sobre todo estar dispuesto a salir de la llamada zona de confort. Entender que el mundo gira y gira rápido. Entonces, si queremos ser esos profesionales que podamos brindar esa calidad, ¿verdad? De trabajo, de compromiso, empecemos por trabajar nosotros mismos en nosotros mismos, valga la redundancia. Despojémonos de esa zona de comodidad que realmente nos hace sentir muy cómodos, pero no se está adaptando a lo nuevo. Y estar consciente de ese aprendizaje constante y de esa nueva adaptabilidad y sobre todo entender que las cosas no tienen por qué ser como eran antes es importante. Desaprende y aprende, flexibiliza tu mente y no te niegues la oportunidad de crecer. Las oportunidades existen, el ser humano se las limita y lo limitamos cuando tomamos la decisión de no avanzar. Entonces, estaremos, mejor dicho, cosechando lo que nosotros mismos hemos sembrado. Pero puedes darte la oportunidad de cosechar cosas diferentes si aprendes a hacer las cosas diferentes. Ese es mi gran consejo.
Muchas gracias, estimada Mariela. Y pues bueno, yo agradezco enormemente a nuestros expertos por haber compartido en este panel. Les recuerdo sus nombres a todas las personas que nos están viendo y siguiendo en el Foro Iberoamericano de Desarrollo Organizacional. Tuvimos en este panel de expertos a Mariela Don de Panamá y también a Manuel Egea de España. Y yo los invito a que se queden y pues puedan seguir nutriéndose personal y profesionalmente con el aporte de nuestros expertos que muy generosamente nos comparten sus conocimientos. Gracias a ellos, gracias a ustedes por seguir aquí en el foro. Un abrazo y nos vemos pronto. Muchísimas gracias.